En este tutorial vamos a saber cómo insertar una nueva entrada o post para el blog de nuestra página de WordPress. En primer lugar, accedemos al back office de WordPress y vemos que tenemos dos opciones para incluir una nueva entrada. O bien desde la barra de tareas, desde el botón Añadir entrada, o bien desde el menú lateral Entradas, Añadir nueva. Una vez seleccionamos insertar una nueva entrada, accedemos a una nueva página en la que tenemos una caja para el título y un área donde incluir el cuerpo o texto de nuestra entrada o post para el blog. Además, tenemos las diferentes opciones para editar nuestra entrada, como es el área de publicación, las categorías o las etiquetas. Estas áreas se pueden mover y desplazar para ver más ampliamente las opciones que nos ofrecen y podríamos ponerlas debajo del editor, aunque lo recomendable es dejarlas en la parte derecha porque puede ser que bajo el editor tengamos más opciones como la de un plugin de SEO, los autores que firman la entrada o campos personalizados. También podemos contraerlas con esta flecha y cambiarlas de posición hacia arriba o hacia abajo con las flechas que tenemos a la izquierda de esta. Desde opciones de pantalla podríamos en este caso quitar las que tenemos ya puestas o poner algunas nuevas. Y también podríamos poner otras opciones como por ejemplo los mencionados campos personalizados o nombres de autor que aparecerían debajo del editor, como ya he dicho antes. Vamos ahora a saber cómo escribir la entrada. En primer lugar, le daríamos un título a nuestra entrada. En este caso pondríamos título de prueba. Automáticamente se crea un enlace permanente que sería la futura URL de la entrada. Normalmente nos coge el propio título que hemos puesto, aunque podemos modificarlo para adecuarlo más a los buscadores de Internet y los estándares que marca el SEO de la propia entrada. Por eso es recomendable que la palabra clave del SEO para su posterior aparición en los buscadores esté reflejada en este enlace permanente. Para editar esta última parte que está en negrita del enlace permanente le daríamos al botón de editar y nos daría ya la opción de cambiar estas palabras. Pasamos a ver ahora el área de texto o cuerpo de la entrada. Como podemos ver, se trata de un editor que se asemeja un poco al Word de Office. En este editor vemos que tenemos una barra de opciones que podemos desplegar con este botón y que recomendamos hacer porque así podemos ver todas las opciones que tenemos para modificar nuestro texto y que más adelante explicaré cada botón uno a uno. Nos centramos ahora en esta zona que es donde irá nuestro texto. Por defecto del tema o plantilla que tengamos instalado en WordPress, el texto aparecerá con un tipo preestablecido, por lo que si escribimos desde cero, el texto siempre adoptará este estilo. Pero si queremos copiar y pegar desde otro lugar externo, deberemos de pegarlo como texto plano sin tipo alguno. Esto lo podríamos ver desde esta pestaña que se llama HTML. Desde aquí podríamos modificar el texto siempre que tengamos conocimientos de programación HTML, pero si no, siempre usaremos la pestaña visual que nos va a ofrecer una visión aproximada de cómo quedaría la entrada en sí. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros queremos copiar este enunciado en el que tenemos una negrita y dos frases en cursiva y negrita. Al copiarlo y pegarlo directamente, vemos que nos respeta el tipo que tiene en origen, es decir, la negrita de las tres frases. Si vamos a HTML, vemos que tiene comandos de programación HTML todas las frases, es decir, tiene un tipo H1, un tipo H4 y un tipo H5, lo que hace que sea un titular con dos subtítulos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya trae un tipo preestablecido y puede crear controversia al tipo o estilo que marca la plantilla o tema instalada en WordPress. Por eso es recomendable utilizar este botón que es pegar como texto antes de pegar el texto que queremos incluir en esta caja, que nos dejaría el texto como plano, es decir, sin ningún tipo de estilo. Y lo podríamos ver en HTML que nos lo deja sin ningún comando de programación. Pero nosotros vamos a pegar todo un lorem ipsum, que no es más que un texto de ejemplo muy utilizado por los programadores para rellenar cajas de texto
y mostrarlo como ejemplo. Así que copiaríamos y pegaríamos con esta opción seleccionada y nos dejaría el texto sin ningún tipo de estilo. Y así adoptaría el estilo preestablecido por la plantilla o el tema que tengamos instalados en WordPress. La propia plantilla o tema instalado en WordPress también va a dar una alineación y color de enlaces y propio texto también preestablecido. Una vez escrito o pegado el texto como plano, podemos ya modificarlo a nuestro antojo. Para ello vamos a usar los botones de las opciones que tenemos en el menú. Vamos a verlo uno a uno. Como ya hemos visto, este botón lo que va a hacer es expandir o contraer el menú de las opciones. Vemos ahora los botones de tipo de letra. Tenemos el de negrita, el de cursiva, el de tachado y podemos darle una opción más que es el de subrayado. Por ejemplo, si quisiéramos que esta palabra fuera en negrita, seleccionaríamos la palabra y le daríamos al botón y ya nos la convertiría en negrita. También lo podemos hacer con todo un párrafo o con una frase. Sin embargo, si queremos que el resto de la frase vaya en cursiva, seleccionaríamos toda la frase y le daríamos al botón de cursiva. Si queremos que esta palabra de aquí vaya tachada porque nos conviene que vaya tachada en la parte final de la entrada, la seleccionaríamos y le daríamos al botón de tachado. Y por último, si el editor no nos ofrece el botón de subrayado, podemos subrayar toda una frase o palabra seleccionándola y apretando Control más U. Y así nos dejaría la frase subrayada. También podemos incluir listas o bien con viñetas o numeradas. Para ello, por ejemplo, si queremos que a partir de este punto esta frase empiece una lista con viñetas, simplemente deberíamos de seleccionarla y apretar el botón de las viñetas y vemos que ya nos coloca este estilo de lista. Si queremos continuarla, solamente dándole al intro, nos pondría una nueva viñeta y así hasta las que quisiéramos. Si no queremos más listas, daríamos al intro y deseleccionaríamos el botón de la lista. Y ya nos pasaría a un nuevo párrafo de texto. También ocurre lo mismo si queremos una lista numerada. Seleccionaríamos la primera frase que queremos que vaya en nuestra lista numerada, le daríamos al botón de la lista numerada y ya nos pondría el número correspondiente. Para continuarla, pues lo mismo que con la viñeta. Al dar el intro nos pondría el siguiente número y así sucesivamente. Si no quisiéramos tener más lista numerada, pues lo mismo, deseleccionamos el botón y nos deja en otro párrafo de texto normal. También podemos tener un destacado o cita dentro del propio texto. Por ejemplo, queremos que este párrafo de aquí aparezca en el post o entrada como cita o destacado. Pues solamente tendríamos que seleccionar el párrafo y darle a este botón de las comillas, que convertiría todas estas frases en un destacado o cita dentro del texto. Vemos ahora los botones de alineación de texto. Estos botones van a hacer que nuestro texto o que un párrafo individual se alinee de forma centrada, de forma hacia la derecha o de alineación hacia la izquierda. Estos botones son recomendables no usarlos demasiado porque, como ya he comentado, el tema o la plantilla tiene una alineación preestablecida y es posible que al forzar una alineación dentro del propio texto cree controversia con el estilo preestablecido. Encontramos seguidamente el botón de enlace. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos crear una palabra o frase como enlace dentro del texto. Por ejemplo, si queremos que toda esta frase nos lleve a un enlace dentro del texto, la seleccionaríamos y apretaríamos el botón de insertar o editar un enlace. Nos aparece esta caja de texto y aquí solamente tendríamos que escribir el enlace que queremos incluir. Por ejemplo, queremos que esta frase nos lleve a Google.
escribiríamos la dirección de Google y le daríamos a el botón de aplicar y ya nos crearía el enlace. Si queremos editarlo, le daríamos al botón del lápiz y si queremos eliminar este enlace, le daríamos a el botón de eliminar. Para editar el enlace se nos vuelve a abrir otra vez esta caja de texto y vemos que tenemos el botón con esta rueda dentada que son las opciones que nos va a permitir el enlace. Al seleccionar este botón nos abre este cuadro de diálogo donde vemos la dirección a la que nos va a llevar, el texto del enlace que también podemos editar y la opción de abrir ese enlace en una pestaña nueva. Es recomendable seleccionar esta opción si es que el enlace nos lleva fuera de nuestra propia web, es decir, que nos va a abrir otra página, así no perdemos la navegación por nuestro site. Sin embargo, si el enlace nos va a llevar a otra sección de nuestra página web, podemos dejar de seleccionada esta opción. Continuamos viendo botones y vemos el de leer más. Este nos va a crear un leer más en un punto exacto del texto. Esto sirve para crear un pequeño resumen o introducción del artículo o entrada en la página general de entradas del blog. Por ejemplo, si queremos que en el primer párrafo hasta este punto vaya a ser ese extracto o resumen, lo separaríamos, colocaríamos el cursor en el punto final y le daríamos al botón de leer más y nos crea ese enlace que nos va a llevar a un más info o more o más o leer más que nos llevará al artículo completo. También podemos incluir separadores dentro del texto, como por ejemplo a partir de este punto. Sería darle un intro y seleccionar este botón de línea horizontal que nos colocaría dentro del texto entre párrafos esta línea y que nos separaría los dos párrafos. Vemos también el botón de color. El color lo podemos utilizar si queremos enfatizar alguna parte del texto. Por ejemplo, vamos a darle un color diferente a esta frase. Seleccionaríamos, apretaríamos el botón y vemos que tenemos toda una serie de colores. Por ejemplo, vamos a elegir el naranja y vemos que nos cambia el color. No es muy recomendable modificar el color dentro del texto, ya que las plantillas o temas instaladas llevan ya un tipo de color preestablecido tanto para el texto como para el enlace y es posible que también creemos alguna confusión entre estilos como en el caso de las alineaciones, con lo cual no es muy recomendable utilizar este botón. Ya que hemos cogido este color pero hemos dicho que no es muy recomendable, vamos a saber cómo poder quitarlo. Podemos seleccionarlo y utilizar otro de los botones que tenemos en las opciones, que es esta goma de borrar, que es el borrador de formatos. Al seleccionarlo nos dejaría el texto o la frase conforme lo teníamos anteriormente. También podemos incluir caracteres especiales desde este botón. Se trata de toda una serie de caracteres que no encontramos fácilmente en el teclado, como por ejemplo un símbolo de copyright o derechos reservados. Simplemente, por ejemplo, podríamos poner la frase derechos reservados como firma y apretaríamos el botón de carácter especial y le daríamos este símbolo de copyright. A los párrafos también podemos darle sangría o quitársela. Lo haríamos con estos botones. Para ello, por ejemplo, nos ponemos al principio de un párrafo, le damos la sangría y al mismo tiempo se la quitaríamos. Por último tendremos los botones de deshacer o de rehacer el tipo de estilo o escritura de texto. Dentro del texto también podemos poner imágenes o vídeos y lo haríamos desde este botón, añadir medios. Este botón nos da acceso a la biblioteca de medios y es desde allí donde cogeríamos la foto o el vídeo que queremos incluir y la colocaríamos en el texto. Por ejemplo, vamos a querer poner una foto entre estos dos párrafos. Colocamos el cursor aquí, apretamos el botón de añadir medios y seleccionamos la imagen que queremos, en este caso nuestro logotipo. Le daríamos a insertar entrada y se quedaría inserta entre los dos párrafos. En un próximo tutorial explicaremos más exhaustivamente
cómo tratar estas imágenes y cómo insertarlas desde la biblioteca de medios que hemos visto. En cuanto al formato de texto, podemos convertir frases del propio texto o insertar títulos y subtítulos dentro de la propia entrada y darles un tipo como H2, H3, etc. Esto lo haríamos desde aquí. Por ejemplo, si queremos incluir un título para este párrafo, le daríamos un intro y pondríamos nuestro título de párrafo y lo seleccionaríamos y lo convertiríamos desde este desplegable, por ejemplo, en H2. Del mismo modo, podríamos poner un subtítulo que haríamos lo mismo, seleccionarlo y ponerlo, por ejemplo, en un H3. Esto, por otra parte, es recomendable en SEO, por lo que siempre es conveniente incluir algún H2 o algún H3 dentro de del texto y así mejoran los aspectos de SEO de nuestra entrada. Vamos a ver ahora qué es lo que encontramos en la columna lateral de la derecha. Normalmente, en primer lugar, encontramos la zona que se llama publicar. Aquí tenemos la opción de solo guardar o guardar borrador en este caso, que al apretarlo nos guardaría un borrador y nos dejaría la entrada solo accesible para el autor u otros usuarios registrados en el back office de WordPress. También nos da la opción de una vista previa para saber cómo quedaría antes de su publicación. Por ejemplo, si apretamos esta vista previa, nos llevaría a otra página y aquí veríamos cómo nos quedaría la entrada dentro del front office, dependiendo, claro está, del tipo que nos haya preestablecido la plantilla y el tema instalado. En este caso, nuestro tema nos deja así las entradas. Dentro de publicar también encontramos la opción de estado. Aquí nos aparece el estado que tiene en este momento la entrada. En este caso sería borrador, pero podemos dejarlo en pendiente de revisión para que los otros usuarios o autores que están registrados en WordPress puedan revisar lo que viene siendo la ortografía, los contenidos de texto y si realmente está como debe estar para publicar. Seleccionaríamos pendiente de revisión y daríamos a aceptar. También tenemos la opción de visibilidad. En esta opción podemos fijar la entrada como pública, protegida con contraseña para que solamente la pueda ver los usuarios de la página web que nosotros queramos, o de forma privada y solamente lo veríamos el autor y los usuarios que están registrados en WordPress. También podemos fijarla en la página de inicio siempre y cuando esta página de inicio sea una página de entradas. Podemos ver las revisiones también, que es cuando la guardamos en borrador, la publicamos, y en estas revisiones que nos aparecen al final del editor, vemos cuando se ha hecho algún cambio dentro del texto y vemos siempre qué autor lo ha hecho. Veríamos el autor, cuando se ha hecho, la fecha y la hora. Siempre sale por defecto de más arriba la última que se ha hecho y la primera edición de ese texto es la que aparece más hacia abajo. Por último, en publicar también vemos la opción publicar, que nos da la opción de publicarlo inmediatamente o programarlo para otro día y otra hora. Esto viene muy bien para si en un mismo día escribimos 7 entradas, las podemos repartir durante toda la semana, programándolas durante todos los días a cualquier hora. También podemos duplicar esta entrada para que luego nos sirva de plantilla para entradas futuras, dándole a duplicar. Y claro está, podemos eliminarla enviándola a la papelera y hacerla pública para que todos los visitantes de nuestra página web la puedan ver al darle el botón publicar. Una vez tenemos la entrada escrita, le podemos dar una categoría para agruparla dentro del blog con otras del mismo tema. Para ello buscaríamos la categoría si es que la tenemos creada y la seleccionaríamos. Por defecto, todas las entradas suelen aparecer marcadas con la opción sin categoría, por lo que es bueno dar una a la entrada. Si queremos crear nuevas, basta con clicar el menú categorías del menú entradas en la barra lateral izquierda del back office. Al darle a categorías nos abriría una página como esta
en la que escribiríamos el nombre y daríamos añadir una nueva categoría. Yo en este caso he escrito el nombre de prueba y si nos vamos al editor de la entrada nos aparece aquí ya como creada. Solamente sería seleccionarla, deseleccionar sin categoría y ya tendría puesta la categoría esta entrada. También podemos colocar etiquetas para identificar nuestra entrada y para que luego favorezca el ser buscada en Internet. Basta con escribirla aquí. Por ejemplo, vamos a ponerle una etiqueta que se llame pruebas y si queremos que sea más de una etiqueta, basta con separarlas con comas. Por ejemplo, pondríamos otra que fuera entradas y otra que fuera blog. Al darle a añadir, vemos que nos las ha separado al colocarlas con comas. Podemos elegir algunas de las que tengamos ya creadas anteriormente, ya que suelen guardarse. Para ver todas las que están guardadas, iríamos al menú Entradas en la barra lateral y coger el submenú Etiquetas. Por último, podemos añadir una imagen destacada que aparecería en forma de miniatura en la página del blog de nuestra web y como ilustración del artículo una vez entráramos dentro del post en el blog. Esto también depende de la plantilla o tema que tengamos instalado, porque no todos los temas ofrecen estas posibilidades. Aún así, es conveniente crear una imagen destacada. ¿Cómo lo hacemos? Pues dando a este enlace que nos abre de nuevo la biblioteca de medios y elegiríamos en este caso, por ejemplo, esta imagen que la estableceríamos como imagen destacada. Y una vez que tenemos hecho todo y lo hemos repasado y hemos añadido sus categorías, etiquetas e imágenes, podríamos pulsar el botón publicar y haríamos accesible este post del blog a todos los usuarios y lectores de nuestra web y quedaría publicado de esta forma.